Tal buen día. En este video les hablaré un poco sobre el libro de los hábitos atómicos, pero me enfocaré más que nada en la primera ley, que viene en el libro, que la primera ley se llama hacerlo obvio. Como sabemos, el cerebro humano tiene la capacidad para hacer distintas cosas, pero una de ellas es hacer las predicciones sobre diferentes cosas que nos rodean. Incluso aquí James Clear nos pone muchos ejemplos de cómo los soldados en la Segunda Guerra Mundial tenían radares y con esos radares ellos se daban cuenta. El radar no era necesario para detectar las bombas, pero ellos con ciertas señas o signos detectaban las cosas que iban a pasar. También nos pone el ejemplo de cuando un radiólogo en una ecografía detecta cuando un cerebro humano puede sufrir alguna lesión antes de que el ecógrafo lo marque. Aquí nos habla, pues, más que nada para que nosotros como personas sepamos las cosas que estamos haciendo, lo que nos puede contraer, las acciones que hagamos o los hábitos que tengamos, los que nos puede causar. Pues aquí nos ponen los ejemplos de muchos hábitos. Aquí también nos pone que debemos de saber nuestros hábitos que tenemos día con día. Por ejemplo, los hábitos que la mayoría tiene: nos levantamos en la mañana, nos cepillamos, vamos a la escuela, a nuestro trabajo, pero sabemos que son hábitos buenos, así como tal vez tenemos hábitos malos, que por ejemplo sería comer comida chatarra, tomar refresco y cosas así, que sabemos que son hábitos malos que nos pueden causar un daño a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, más sin embargo lo seguimos haciendo. Aquí es donde nosotros debemos de ir creando poco a poco los buenos hábitos y darle entrada a los buenos hábitos, eliminar los malos y darle entrada a los buenos. Pero para eso también tenemos que tener claro en qué tipo de persona nos queremos convertir o quiénes queremos llegar a ser. Si queremos ser una persona deportista, como tal tenemos que tomar unos hábitos que nos hagan ser un deportista. Por ejemplo, sería levantarnos temprano para correr, tomar un buen desayuno, hacer ejercicio, descansar las horas que requeremos e ir a los entrenamientos día con día. Esos hábitos son los que nos van a hacer la persona en la cual queremos, que en este caso es ser un deportista o practicar algún deporte. También nosotros como personas debemos de estar atentos para saber identificar los buenos y los malos hábitos, que muchas veces, tal vez por la complacencia que a veces tenemos, no nos damos cuenta de ciertos hábitos o costumbres que tenemos y que ciertamente no son buenas para nosotros. Al contrario, nos afectan, pero lo seguimos haciendo. Debemos de conocer nuestras necesidades dependiendo de la persona en la cual nos queramos convertir. Las necesidades que nosotros tenemos, pues, por ejemplo, o sea, necesito tener que levantarme temprano, necesito, pues, madrugar, desayunar bien y todo eso. En este segundo, bueno, esta misma ley tiene un segundo apartado que se llama la mejor manera de comenzar un buen hábito. Como sabemos, siempre para comenzar a hacer un cambio en nosotros mismos tenemos que dar el primer paso. Pero ¿cómo se comienza eso? Tenemos que darle el tiempo a los buenos hábitos. Nosotros, en el transcurso del día, de nuestra vida, siempre tenemos buenos hábitos. Por ejemplo, puede ser salir a caminar unas horas por la tarde. Pero también tenemos que identificar unos buenos hábitos para convertirnos en quien queremos ser. Nosotros en el transcurso del día hacemos diferentes actividades y como tal tenemos horarios en los cuales hacemos nuestras cosas. Todo lo que hacemos son hábitos o costumbres, lo que hacemos día con día, y todo está estipulado por horarios. Mayormente, la mayoría de las personas tienen una rutina diaria y saben qué es lo que se hace. Nosotros tenemos que tener una buena intención de implementación de los buenos hábitos. Tenemos que hacernos un autoanálisis para saber qué es lo que realmente necesitamos y sobre ello empezar a actuar. Pero tenemos que poner mucho de nuestra parte para poder hacer los cambios. Los buenos hábitos no siempre se hacen de la noche a la mañana. Hay que darle el tiempo, pues, pero tenemos que comenzar, por ejemplo, haciendo diferentes cosas. Si yo quiero empezar a tocar el piano, por ejemplo, tengo que empezar a practicar todos los días, y si empiezo practicando se empieza a hacer un hábito, que ese hábito más adelante se volverá, como nos hablaba en el primer capítulo, de cómo nos identificamos. Mediante los hábitos nos vamos haciendo una identificación propia.
En el tercer apartado habla sobre la motivación que tienen las personas. En este caso, pues, como sabemos, perdón, tenemos la motivación o lo que necesitamos para hacer cualquier esfuerzo, cualquier ejercicio, tratar de aprender algo, pero la motivación no siempre llega de que alguien venga y nos motive, sino que la motivación siempre llega, o también a veces llega de la vista. A veces si vemos ciertas cosas que nos gustan, nos motiva a hacer cosas. Por ejemplo, si yo estoy en mi cuarto o llego a mi casa y veo la televisión, yo estoy viendo la televisión y eso me está motivando a querer verla. O por ejemplo, aquí también nos ponen el ejemplo de que cuando una persona está tomando sus medicamentos y llega a acostarse y se ve el medicamento, obviamente eso lo está motivando para poder tomar sus medicamentos. También tenemos que saber el contexto en el cual nos ponemos, porque eso es lo que nos motivará. Muchas veces, tal vez nuestros padres nos han dado consejos de que nos juntemos con personas que sean personas de bien, que nos motiven a ser mejor cada vez. Y lo que nos dicen es que, pues, que no nos juntemos con personas que tal vez tienen adicciones, que no les gusta trabajar, que no les gusta hacer diferentes cosas. Ese tipo de personas, como tal, nosotros nos van a motivar o nos motivarán a ser como ellos. Es muy cierto lo que dice aquí el autor en este libro, porque muchas veces nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, llegamos a algún lugar, vemos algo que nos gusta, o vemos, por ejemplo, vamos a una carrera de ciclismo, y si nos gusta lo que vemos, vamos a querer intentarlo en algún momento u otro. Y esto es algo de que tenemos que motivarnos a nosotros mismos conforme los cambios que queremos generar en nosotros, pues para comenzar a hacer los cambios. Las señales que que debemos de tener tienen que ser obvias. Las señales la utilizaremos para la motivación propia, que esto sería, por ejemplo, como les decía, ver las cosas que yo quiero hacer y eso me tiene que motivar a convertirme en la persona que yo quiero ser. En el cuarto apartado nos habla sobre el autocontrol. Aquí el autocontrol nos habla, bueno, le podemos poner el ejemplo de que nos decía hace rato, cuando vemos, por ejemplo, un cigarrillo, y si yo no tengo el autocontrol, pues lo que voy a querer va a ser ir y fumarlo. Nos pone el ejemplo de cuando la que montaba a caballo, que siempre fumaba, dejó de fumar, pero entonces cuando ella volvió a montar caballo, recordó que pues ella tenía mucho tiempo que no fumaba. Pero eso, ¿por qué fue? Entonces ahí es ella donde tiene que tener el autocontrol en las cosas que no queremos o las cosas que no debemos de hacer. Igual en el autocontrol nos puso los ejemplos de que el autocontrol se ve más que nada, nos manejamos por el contexto en el cual nos encontramos. Hicieron la prueba en el laboratorio con un drogadicto donde le mostraban una foto de la cocaína y solo tardó 0.33 milisegundos para que se activara la sensación de deseo en el cerebro de ese drogadicto. Así es como nuestro cerebro está trabajando, de que vemos cosas y nos motivan a hacer cosas. Aquí como personas es donde debemos ¿cómo se dice?, de motivarnos a nosotros mismos para convertirnos en las personas que queremos ser, generar los buenos hábitos que tenemos y eso mismo irlo adoptando poco a poco, que cuando vengamos a ver, nosotros vamos a ir haciendo un cambio de identidad y convertirnos cada vez más en la persona a cual queremos ser. Bueno, pues eso ha sido mi video de la reseña sobre la primera ley, que es hacer lo obvio. Pues espero que la hayan entendido y pues gracias.